Bueno, buenas tardes. Nos corresponde dentro de este diplomado abordar el tema de las políticas de seguridad y defensa, especialmente enfocadas a un diagnóstico de la seguridad fronteriza en la frontera entre Colombia y Venezuela, la frontera colombo-venezolana, que como todos podemos darnos cuenta es la frontera que genera los mayores elementos de tensión, donde concurren todos los componentes que conllevan a una inseguridad permanente en el área de frontera por la expresión no solo y por la presencia de grupos narcoterroristas de diferente índole, que en la actualidad no es ninguna noticia diferente o ninguna apreciación diferente, han sido sostenidos históricamente por el régimen venezolano. Pero en esto quiero hacer algunas precisiones con respecto a la frontera entre Colombia y Venezuela, catalogándola, calificándola, diagnosticándola como la frontera, primero, más extensa de la República de Colombia, 2.219 kilómetros de extensión que van desde Castilletes en la costa oriental de la península de La Guajira hasta la isla de San José sobre el Río Negro, donde justamente frente a la piedra del Cocuy, que es obviamente esa piedra del Cocuy está en territorio venezolano. Esa frontera para su estudio está dividida en 6 sectores. A saber, para su estudio, me refiero al estudio de la frontera, hay que mirar los sectores que conforman y componen la frontera colombo-venezolana, porque de allí podemos también deducir cuáles son los puntos más álgidos, los puntos más complejos, los puntos de mayor inestabilidad fronteriza. Es una frontera que si la diagnosticamos, el 76% de la línea fronteriza, de esos 2.219 kilómetros de extensión, está trazada por cursos de ríos, por fluvial. La otra parte corresponde o a desierto o a montaña, como es el caso de La Guajira. Entonces, básicamente para su estudio, de acuerdo con el laudo arbitral del 16 de marzo de 1891, que fue precisamente el documento, el tratado, la sentencia del gobierno español que para trazar ese laudo de la, arbitral dividió la frontera en 6 sectores concretos. El primer sector es La Guajira, la parte nororiental de Colombia, donde Colombia tiene un acceso al Golfo de Coquibacoa. Después seguiría la serranía de Perijá y los Motilones. Ustedes saben que en geopolítica las serranías o las altas cumbres las altas cumbres, cuando son fronterizas, no permiten o dificultan un tanto, yo diría, los procesos de comunicación y de integración. El tercer sector, que es bastante álgido, bastante complejo, es el sector del Río del Oro, un sector ya que estamos acercándonos a Tibú, un sector bastante complicado por todo lo que concurre en ese sector de la frontera. Después vendría el sector de San Faustino de los Ríos, corresponde al corregimiento de Ricaurte en el norte de Santander, uno de los sectores más ampliamente discutidos en tema de frontera durante toda la historia, porque Venezuela siempre pretendió que se le entregase esa región histórica de San Faustino, como les digo, corresponde actualmente al corregimiento de Ricaurte Norte de Santander. Luego viene el sector fluvial con las líneas Sarare, Arauca, Meta. Allí tenemos también unas expresiones muy fuertes de inseguridad. Y el último sector, Alto Orinoco, Río Negro. Históricamente, desde el siglo XIX, hay que mirar esta frontera desde que se empezó a conformar en el siglo XIX, que se daban unas situaciones supremamente complejas entre los dos países en ese proceso de formación. Por eso decíamos Colombia para el siglo XIX y para el siglo XX y para el siglo XXI es un estado que tiene más territorio que estado. Y eso es complejo porque cuando se dice que Colombia tiene más territorio que estado, estamos indicando que la presencia en el perímetro, en la epidermis, en la frontera, no ha sido el elemento indicado, no ha sido el elemento coherente con esas necesidades, pero esto tiene su explicación
en la forma de gobierno centralista que hemos mantenido, capital política, Santa Fe, Bogotá, la antigua capital del Virreinato de la Nueva Granada, y cuando un país tiene su centro vital, su núcleo vital en el centro geográfico del país, no en la costa, la tendencia es que las zonas de frontera pues sean un poco débiles, un poco abandonadas, y ese es el diagnóstico que podemos hacer de todas las fronteras terrestres de la República de Colombia, con Brasil, con Perú, con Ecuador y con Panamá. Pero obviamente la más compleja es Venezuela. En el siglo XIX no era extraño que gobiernos liberales de Venezuela apoyasen guerrillas liberales de Colombia para desestabilizar el gobierno de Colombia o viceversa. Esa fue una constante histórica durante el siglo XIX que se expresa en el siglo XX, pero que va a tener la mayor expresión de inseguridad. Y aquí quiero hacer una acotación porque esto del apoyo que le ha brindado históricamente Venezuela a los grupos, yo diría narcoterroristas, porque ese es el calificativo que tenemos que emplear para ser supremamente claros. Aquí ya no hablemos de guerrillas. Y yo quiero retomar una frase de un general venezolano de la época de Rafael Caldera, es decir, el último presidente antes de Chávez, cuando este general, el general Müller, de una manera cínica declaraba: nosotros apoyamos la guerrilla colombiana porque es una forma de mantener debilitado al ejército de Colombia, lo cual resulta en boca de un militar profundamente inmoral, es decir, yo pacto con el demonio con tal de acabar con mi vecino. Entonces, ¿qué vemos? Se logró con Venezuela en una época, manejamos muy bien la Comisión Binacional Fronteriza, que era pues un mecanismo, como lo vamos a ver, un mecanismo de acción bilateral, precisamente para mantener, para conjurar todo tipo de amenaza que se presentase en la frontera, cuando nuestros ejércitos podríamos definirlos bajo el concepto del enemigo común. Las FARC eran un enemigo común, el ELN eran enemigos comunes para los dos ejércitos, pero cuando viene la funesta revolución bolivariana con el ascenso al poder en 1999 del gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la situación comienza a cambiar, se empieza a detectar una alianza que ya era evidente entre la revolución bolivariana, el proyecto bolivariano de Venezuela, asociado totalmente con estas formas de violencia expresadas o manifestadas o identificadas tanto en las FARC como en los ELN. También hay que decirlo, que también grupos o organizaciones criminales de ultraderecha, como los paramilitares, también comienzan a hacer presencia en el área de frontera en disputa territorial y obviamente bajo la situación de que Venezuela se fue convirtiendo en un refugio seguro para las FARC. Miren ustedes, para tocar un tema muy concreto, recuerden ustedes el asesor de seguridad de Chávez, el capitán de navío Rodríguez Chacín, que en forma muy cínica, cuando la liberación de Clara Rojas, secuestrada junto con Ingrid Betancourt, cuando vino esa liberación, se le oyó decir, se le grabó, estamos con ustedes, le decía esto a los guerrilleros de las FARC, estamos con ustedes. Esto lo evidenciaba totalmente. ¿Qué sucedió con la Combifront? La Combifront se acabó, se terminó cuando Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, y yo tuve la desgracia de presenciar el día que se acabó la Combifront, porque me encontraba precisamente en el último evento que no se dio de Combifront. Me encontraba en Caracas en compañía de mi general Mora Rangel, de mi general Tapias Stelling, de mi general Castellanos Trujillo, cuando Chávez apareció nada más y nada menos que en la sede del Fuerte Tiuna y declaró que las FARC no eran enemigo común para Venezuela. Y si las FARC no son enemigo común para Venezuela, ¿qué podemos deducir? Que son sus aliados. Entonces se expresa una situación realmente clara de que un país apoya en contravención, en violación, yo diría, de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 1373 de septiembre del 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, resoluciones
que expresamente le prohíben a los estados albergar terroristas en su territorio. Y esto se ha dado y se ha comprobado de una manera incuestionable. Posteriormente, pues viene el 1 de marzo del 2008, una fecha que yo le diría histórica, cuando se dio de baja al terrorista Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, en la región de Angostura, a 1.600 metros de la frontera con Colombia, y que se presentó una hecatombe internacional entre lo que yo denominaría una pandilla integrada por Nicaragua, integrada por el gobierno de Rafael Correa del Ecuador e integrada igualmente por Venezuela, que a raíz de la muerte de Raúl Reyes proceden a romper relaciones diplomáticas con Colombia. Es decir, y a Colombia iba a ser un país sancionado por haber violado el territorio ecuatoriano, que evidentemente no podemos desconocer el hecho que se dio. Se dio la violación del territorio ecuatoriano, eso es indiscutible. Pero también es indiscutible el hecho de que el territorio ecuatoriano también se había convertido en un santuario seguro para las FARC. Entonces, ¿quién me explica, por ejemplo, que al señor Simón Trinidad estaba protegido por el gobierno de Correa y tuvo que ser capturado en una acción de inteligencia muy compleja a espaldas del gobierno de Rafael Correa para traerlo y ponerlo a buen recaudo en la justicia norteamericana? Elementos que hay que tenerlos supremamente claros. Con el término de la Convifrón, obviamente ya no hay ningún tipo de cooperación, y vuelvo y repito, porque cuando se habla de las FARC no son enemigo común, cuando Correa decía cínicamente Ecuador limita por el norte con las FARC, descalificando totalmente al gobierno colombiano. Y hay un evento que es interesante, que fue la reunión del Grupo de Río de Janeiro en República Dominicana, en el 2008, después del ataque al campamento terrorista de Raúl Reyes, que obviamente Colombia tendría que acogerse en ese momento a un artículo de la propia Carta de las Naciones Unidas, el derecho inmanente a la legítima defensa. Y era un objetivo militar realmente, Raúl Reyes y su campamento a 1.600 metros de la frontera, porque había que romperle obviamente el espinazo a las FARC con la muerte de este criminal de una trayectoria, una hoja de vida tan supremamente oscura y miserable que era la de Raúl Reyes. Y es cuando nos van a sancionar, y el presidente Uribe en esa reunión, hay que recordar, hace una intervención bastante fuerte y le dice a estos tres presidentes: ustedes albergan terroristas en sus territorios, pero son incapaces de expulsar y fueron capaces, y así expulsan a nuestros embajadores. Es decir, se expulsaron a los embajadores, pero mantuvieron a los terroristas. Eso palió un poco el ambiente hostil. Como vemos, es una frontera compleja, muy compleja, y la mayor complejidad y la mayor amenaza contra la seguridad nacional, sin lugar a dudas, se deriva de ese contubernio de la revolución bolivariana con las organizaciones terroristas. Lo hemos expresado cuando el ELN recientemente se casa públicamente con el gobierno de Nicolás Maduro y le ofrece su apoyo militar. Esto es algo horroroso. Es decir, esto en la historia de América Latina, en toda la historia de América Latina, nunca se había visto que organizaciones terroristas tan criminales como el ELN, como las ahora llamadas disidencias de las FARC, pacten, que ya estaban pactadas alianzas estratégicas. Sin ir más lejos, el señor Rodríguez Chacín firmó un acuerdo de no agresión con las FARC. Entonces aquí partimos la historia, antes de Chávez y después de Chávez. Antes de Chávez, las notas de protesta que elevaba Venezuela contra Colombia se derivaban del hecho de incidentes entre grupos irregulares colombianos y fuerza pública venezolana. Después de Chávez, o en la era Chávez, estos actos de agresión cesan. ¿Y cesan por qué razón? Porque hay un claro acuerdo que lo han hecho respetar, como todos los terroristas, que ellos sí respetan sus pactos. Y aquí quiero tocar el caso también de Cuba, que Cuba invoca unos protocolos para no entregar a los terroristas
unos protocolos que no son tratados internacionales, que no tienen fuerza vinculante para poder proteger a unos terroristas que atentaron canallamente, criminalmente contra la Escuela de Policía General Santander, dejando un saldo de 22 cadetes de nuestra Policía Nacional asesinados. Hubo un centro de educación que es atacado. Entonces, volviendo a esta temática, ¿cuáles son los factores que concurren a la inseguridad fronteriza? ¿Por qué esta frontera con Venezuela es tan supremamente inestable e insegura? Por muchos factores. Son factores de carácter histórico, son factores de carácter político, son factores de carácter estratégico, son factores de carácter social. En alguna oportunidad se firmó una famosa acta de San Pedro Alejandrino entre el gobierno del presidente Barco y el presidente Carlos Andrés Pérez para poder globalizar todas las situaciones susceptibles de alteración de la frontera. Entonces, en el acta de San Pedro Alejandrino se globalizan los problemas, se hace un inventario, cuáles son los problemas que se encuentran vigentes en la frontera con Venezuela. Entonces se habló de ríos comunes, de cuencas hidrográficos internacionales, de robo de vehículos, de interconexión eléctrica, de medidas por el derramamiento de hidrocarburos, toda vez que los helenos no han hecho en su historia más que dinamitar más de 5,000 veces el oleoducto trasandino o el oleoducto Cañonibosco-Beñas. Se habló también del diferendo limítrofe por áreas marinas y submarinas. Es decir, se hace todo un inventario de toda la problemática, pero ese acta de San Pedro Alejandrino pues va a cambiar, porque cuando cambia la correlación estratégica, cuando cambia la integración estratégica que debe existir, sin lugar a dudas, en países que son amenazados por el terrorismo, como es el caso colombiano, y lo digo, Colombia ha sufrido también una guerra impuesta y parte de esa guerra impuesta se deriva de Venezuela y se deriva también de Cuba. Esto no lo podemos llegar a negar porque eso se ha comprobado históricamente, que ha habido un apoyo, una simpatía hacia todos los grupos terroristas que buscan desestabilizar a Colombia. Y esto está totalmente ligado a ese valor estratégico que tiene la posición de Colombia en la esquina suramericana con acceso a 2 océanos, que es el punto de equilibrio o el punto o el pivote o el estado bisagra que mantiene ese equilibrio estratégico, porque pongámonos a pensar qué sucedería, y ojalá que eso nunca suceda, que Colombia cayese en la trampa de un gobierno como el gobierno de Venezuela. En Colombia tenemos muchos simpatizantes todavía en las altas esferas del propio Senado de la República, que siguen simpatizando con el proyecto bolivariano de Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, miren ustedes que en el caso de la frontera colombo-venezolana sacamos un diagnóstico total: guerrilla, narcotráfico, secuestro, abigeato, minería ilegal, todos los, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los elementos que constituyen elementos de ruptura, de inestabilidad, de inseguridad, de amenaza, porque realmente ese factor de amenaza se ha dado y se ha dado históricamente. Venezuela siempre ha amenazado militarmente a Colombia, siempre. El proyecto Huacaipuro, que lo explicaremos en desarrollo de la clase, que fue ese proyecto de tomarse la Guajira mediante la acción militar venezolana, es un proyecto absolutamente claro, diseñado y hecho por el propio gobierno del entonces dictador Hugo Rafael Chávez Frías, y con Maduro el asunto se pone todavía más álgido, más complejo, por cierres de la frontera y obviamente por la ruptura de relaciones diplomáticas, iniciativa, lo voy a decir, que torpemente tomó Nicolás Maduro ante la descalificación, y era obvio que había que descalificar al gobierno de Maduro como un gobierno absolutamente ilegítimo, como un Estado ilegítimo. Y en este componente pues juegan también la fuerza pública, la Fuerza Armada venezolana, que en 20 años de revolución, 21 años que cumple esta revolución, las nuevas generaciones de militares venezolanos fueron adoctrinados en los principios del marxismo-leninismo, cambiaron su derrotero histórico hacia el apoyo a la dictadura del proletariado, que es lo que se vive en Venezuela. Con esta introducción, pues tocamos uno de los temas importantes dentro de este diplomado, que es precisamente el diagnóstico de la seguridad fronteriza
con Venezuela. Seguidamente vamos a hablar de otro punto importante que hace relación a los mecanismos de diálogo político dentro de las temáticas que vamos a desarrollar. En relaciones internacionales, en diplomacia, en política exterior, los estados concuerdan con que tienen que haber unos mecanismos de diálogos políticos, y yo no diría propiamente también de diálogos políticos, porque también existe el mecanismo de los diálogos militares. ¿Y para qué se dan estos mecanismos de diálogos militares? Porque la inteligencia juega un papel fundamental, importantísimo, trascendental, para mantener esos niveles de seguridad en las zonas de frontera. Y ahí explicamos qué mecanismos hemos tenido. Tenemos una Combifront con Panamá, que como bien lo decía el hoy brigadier general retirado, rector de la Universidad Militar, el general Luis Fernando Puente, fue prácticamente uno de los gestores que en su agregaduría militar ayudó muchísimo a que se conformara este mecanismo. Lo hemos tenido con el Ecuador, tuvimos inicialmente con el Perú las rondas de los altos mandos militares. La cooperación a través de estos mecanismos de diálogo político la hemos tenido en una forma muy fluida con el Brasil, pero con Venezuela ha sido supremamente complicado. Y tocando nuevamente y retomando el tema de los mecanismos de diálogos políticos, pues la expresión de las relaciones internacionales, y más concretamente porque hay que mirar que las relaciones internacionales no son solo un componente que juega simplemente dentro de la propia relación diplomática, que es la que le da el reconocimiento a los gobiernos, sino que hay instancias del Estado que también juegan dentro de esos mecanismos de diálogos políticos, y obviamente de la mano tiene que ir las políticas de los ministerios de Relaciones Exteriores con las políticas de seguridad y defensa. Entonces, como les decía, hablamos de la Combifront, de todos estos mecanismos también tripartitos, que todos los estados, al menos los estados democráticos del continente, con excepción de Venezuela, obvio, con excepción de Cuba, con excepción de Nicaragua, cuya democracia no existe, así algunos en el papel digan que sí existe la democracia, pues las evidencias lo indican, son mecanismos muy apropiados, muy positivos, y hemos jugado, por ejemplo, con el caso del Ecuador, a través de estos mecanismos de cooperación desde el punto de vista militar para conjurar las amenazas, porque así como los estados, los ejércitos, la seguridad, la defensa, podemos considerarlo como un componente regional. También existe el componente de la alianza de los grupos terroristas, narcotraficantes, subversivos, casados con el marxismo-leninismo, que ya han perdido también cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la cortina de hierro, pues pierden un derrotero ideológico y se dedican a otro tipo de actividades en esos vacíos de poder que se van a dar, y son actividades mafiosas que buscan no solo el enriquecimiento, sino poder colocar en los países gobiernos, como el caso de Venezuela muy concreto, que le sean afines a todos los intereses del narcotráfico. Y eso es algo que lo estamos viviendo, que lo estamos viendo, cómo gira ideológicamente y políticamente el continente americano. De pronto tuvimos hace 20 años, 15 años, un giro hacia las izquierdas, donde Colombia, en el propio marco de la UNASUR, que se creó la Unión de Naciones Suramericanas, una iniciativa de Chávez y de Lula da Silva, que no tenía otro objetivo y otro propósito que lograr aislar a los Estados Unidos de su órbita de influencia, creando un mecanismo que no ha servido, lo diagnosticó así absolutamente para nada, sino para darle un respiro a estas tendencias de izquierda en el continente, que a buena hora Colombia se retiró de UNASUR, porque realmente los efectos es mejor estar dentro de, así se desacredite la OEA, que ha tenido un repunte importante, especialmente en el caso de Venezuela, y la OEA es de los mecanismos más importantes de diálogo político, pero ustedes ven que las sanciones que se pueden imponer a Venezuela, la invocación de la Carta Democrática, ha sido muy compleja por la posición de algunos países, como los países de la famosa ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas, que es otro de los mecanismos que crearon los gobiernos de izquierda en el continente para poder actuar e interactuar
de manera estratégica en busca de preservar sus intereses. Aquí vemos que parece que un resurgimiento del ya claudicado conflicto este-oeste, pero que todavía tiene unas manifestaciones en el continente americano, manifestaciones que son innegables y que están condicionadas obviamente a todos los eventos políticos que se están dando y que se están conociendo en el continente. El continente americano está girando, con excepción de Colombia, que ha mantenido una línea tradicional política, no hacia la izquierda, sino a unos intereses que los identificamos claramente con el respaldo a la democracia representativa en el continente. Y esto sería entonces el tema relacionado con los mecanismos de diálogo político dentro del desarrollo de este diplomado. Muchas gracias.